El día de hoy vamos a hablar de los anticonceptivos. En esta charla lo vamos a mantener muy simple y no nos vamos a meter tanto en la endocrinología. Si es que hay mayor problema con esto, luego podemos hacer una plática para ver todo el ciclo ovárico. Sin embargo, para conocer la forma de actuar de los anticonceptivos y ver el por qué funcionan, en este momento nada más hay que recordar que la hormona folículo estimulante, FSH, hay que recordar que esta es la que estimula el ovario para la maduración de un ovocito o un óvulo, y 2 semanas después la hormona luteinizante va a causar la liberación de este óvulo, y pues esto en muy breves palabras es la ovulación. Lo conocemos como la fase folicular y la fase lútea. De nuevo, lo vamos a mantener muy simple y en otra ocasión, si es necesario, lo vemos muy detalladamente, pero con que conozcamos esto en este momento es suficiente. Hay que saber que si el óvulo es fertilizado, una vez que ocurre la ovulación, pues este se fertiliza en la trompa de falopio y se va a estar implantando en el endometrio. Ahora, ya hablando de los anticonceptivos, hay que saber que la función de los anticonceptivos es prácticamente evitar este proceso que acabamos de decir para evitar el embarazo. El principal y más importante mecanismo de acción es la anovulación. Entiéndase que se inhibe la ovulación. Esto es mediante la retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Vamos a disminuir la hormona liberadora de gonadotropinas, de FSH y LH, y por lo tanto desde el hipotálamo no se va a estar estimulando a la hipófisis y no va a haber la liberación de esta LH y FSH, por lo tanto no se produce una ovulación. Esto es prácticamente lo que queremos lograr. Ya viendo más los anticonceptivos y yéndonos un poquito más simples, hay que saber que los anticonceptivos se van a estar dividiendo en métodos hormonales y no hormonales. Algo que hay que saber es que previo a administrar cualquier método anticonceptivo tenemos que descartar un embarazo. Esto es por la seguridad del feto y pues obviamente aunque no sea un embarazo planeado para administrar un anticonceptivo, pues eh, queremos estar seguros de que no esté embarazada. Eh, Algo que también hay que saber es que los menores de edad pueden llegar a consentir para utilizar métodos anticonceptivos. No necesitan la aprobación de algún tutor, salvo que este método anticonceptivo sea permanente, llámese una obstrucción tubárica bilateral o en los hombres ya la vasectomía. Entonces, para las personas que no son del ámbito médico que estén escuchando esta charla, deben de saber que es con toda confianza ustedes pueden llegar a su centro de salud y pedir información, inclusive métodos anticonceptivos que muchas veces son gratis, y es muy loable y es lo idóneo que se fomente esta actividad, porque ya es muy bien sabido que las generaciones hoy en día inician con las relaciones sexuales desde los 12, 13 años, y muchas veces no hay una educación sexual que les informe de estos métodos. Entonces hay que saber que aunque estén chicos, sobre todo si es un adolescente el que está escuchando esto, es permisible y es lo mejor que se informen de esto y puedan adquirir estos métodos anticonceptivos para que tengan una relación íntima segura y evitar embarazos no deseados. Sobre todo segura para no también evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Algo que hay que saber una vez que llega un paciente para ayudarle a considerar, a considerarle, a ayudarle a elegir el mejor método anticonceptivo, es la privacidad del paciente, que siempre la tenemos que considerar y mantener. Hay que evaluar la adherencia al régimen, hay que mm, evaluar si el paciente es lo suficientemente responsable para estar adherido a un régimen, por ejemplo, con el uso de píldoras diarias. También hay que estar al tanto de la tolerancia de los efectos secundarios, que los vamos a ver a continuación. Hay que ver si no tenemos algún tipo de contraindicación, por ejemplo, una paciente que llegue y que tenga una enfermedad que nos predisponga a un estado procoagulante. Obviamente hay que evitar los estrógenos en este tipo de pacientes. Hay que evaluar también el beneficio de la anticoncepción por comorbilidades. Por ejemplo, mujeres con acné, con síndrome de ovario poliquístico, con mioma, se pueden ver beneficiados de ciertos tipos de regímenes diferentes. Entonces, esto también hay que evaluarlo y hay que tenerlo muy en cuenta.
Y hay que también tener en cuenta el entendimiento del paciente en cuanto al método que se va a utilizar. Hay que asegurarnos de que él sepa en qué consiste y cómo funciona. Y pues bueno, por eso estamos aquí, ¿verdad? Viendo nada más un poquito de epidemiología, acorde a las guías de práctica clínicas mexicanas, de las personas que utilizan algún tipo de método de planificación familiar, actualmente el 48.1% corresponde a la esterilización. Entonces, resulta que el método más común de anticonceptivo en México es la oclusión tubaria bilateral. Y en 3% vamos a ver la vasectomía. Eh, Algo que también hay que considerar y es que fuentes bibliográficas de Estados Unidos revelan que alrededor de los 50% de los embarazos no son planeados. Eh, el punto importante aquí hay que saber que no planeado es diferente a no deseado. O sea, puede ser no planeado, pero pues una vez que la mujer se entera de que está embarazada, pues digo, con todo el embarazo, digo, le echa ganas y todo bien. Y pues uno no deseado, pues es no planeado, no deseado, o sea, que aun cuando sabe que está embarazada, pues no lo quiere y va a ver. Eso puede, si es que se culmina el embarazo, pues puede tener muchas repercusiones para el feto y el niño, porque no va a haber un buen cuidado prenatal. Y nada más como dato importante, hay que saber que en Estados Unidos el costo de criar un hijo hasta los 18 años es desde 350,000 a 400,000 dólares. Entonces, digo, esto es en Estados Unidos, en México, Latinoamérica y de hecho en España hay muchas bibliografías que difieren, pero eh, el punto aquí es que es un poquito costoso el primer año la crianza de los niños. Entonces, pues si no queremos un embarazo no deseado, pues hay que eh, procurar estos métodos anticonceptivos. Y pues llegamos a la parte del dato histórico irrelevante que nadie pidió, pero nos lo merecemos. No es irrelevante, pero es importante conocer estos tipos de algunos datos para pues saber de dónde vienen estos métodos y el porqué del tema. Es muy rápidamente, hay que saber que en el antiguo Egipto se usaba la acacia como un tratamiento local, el cual la acacia tiene un efecto espermicida. Y ya nada más para saber que desde esas épocas ya la gente buscaba métodos anticonceptivos. Nos adelantamos a los años 50 en Nueva York. Parece chiste, es como una feminista, un endocrinólogo y un ginecólogo entran a un bar y así es como se crea el método anticonceptivo, ¿no? Pero realmente no es un chiste, esto sí pasó, realmente fue en una cena en Nueva York. eh, en donde se conocen estos personajes y acceden a colaborar para hacer un método anticonceptivo seguro. Estos personajes, nada más cultura general, fue Margaret Sanger. Ella fue una activista y de hecho ella acuñó el término de birth control, o se traduce como control de natalidad, o el término de anticonceptivo. Eh, el endocrinólogo, que era Gregory Pincus, y el ginecólogo, que era John Rock. Estas personas se conocieron en esa escena y gracias a esto empezaron a colaborar para poder desarrollar estos métodos anticonceptivos desde los años 50. Y algo también que influyó mucho en su colaboración fue que, de hecho, a partir de la jícama mexicana que se hicieron estudios, se descubrió que se podían extraer derivados estrogénicos. Y pues es de ahí de donde partió su investigación y de donde salieron los anticonceptivos. Entonces, pues ya fueron los datos random generales que digo, está interesante conocerlos. Y bueno, ya adentrándonos ahora sí en los métodos anticonceptivos, vamos a ver a los métodos hormonales. Un punto muy importante que hay que hacer aquí es que estos métodos hormonales ah, no fungen como barrera, y aunque sean efectivos, hay que siempre considerar el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Va a haber contacto entre mucosas, entre el pene y la vagina, si no se usa un método de barrera. Entonces, aunque sea 99% seguro, hay que nada más considerar esto. Si tenemos una pareja sexual única, entonces pues no hay tanto riesgo, pero si uno es promiscuo o la pareja es promiscua y no lo sabemos, digo, puede haber cierto riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que tener esto muy en cuenta, ¿vale? Vamos a iniciar con los anticonceptivos orales. Estos están recomendados en pacientes en edad reproductiva, no fumadoras y con un riesgo cardiovascular bajo. Esto es porque mayormente el componente estrogénico de los anticonceptivos nos van a estar causando algunos efectos secundarios que son eh,
tienen que ver con un estado protrombótico. Entonces, estos anticonceptivos orales utilizan el estrógeno y o la progesterona o la combinación de ambas. Lo que van a hacer, el estrógeno por sí solo, eh, si se libera a un ritmo regular y diariamente, se va a estar inhibiendo la hormona folículo estimulante, fue la que hablamos al principio. Y nada más hay que recordar que la hormona FSH, folículo estimulante, es la que estimula el desarrollo de un óvulo en el ovario. Entonces, eh, estimula el crecimiento de las ovogones y de los ovocitos, etcétera. Eso lo veremos luego. Pero prácticamente si esta se inhibe, no se va a desarrollar el óvulo y pues no hay nada que crezca, ¿verdad? Y hay que saber que si se libera progesterona en el cuerpo, se va a estimular la producción de moco denso que protruye la entrada del cérvix, por lo que previene la entrada de los espermatozoides al útero y por consiguiente a las trompas de falopio donde se podría fertilizar el óvulo. Entonces el hecho de dar progestágenos va a provocar que el endometrio, que es la capa interior del útero, vaya a ser una acción secretora que va a dificultar el paso de los espermatozoides y por ende la fecundación. Así hubiera ovulación al dar progestágenos, pues vamos a estar complicando este proceso. Y hay que saber que la píldora combinada, que es de las más famosas, posee ambas cualidades del estrógeno y la progesterona. Y esta puede llegar a ser efectiva de un 90-99% si se toman las condiciones ideales y como es instruida. Eh, Hay que saber que hay un esquema de anticonceptivos orales recomendado, el cual es el monofásico. Hay varios, pero el monofásico es el más utilizado y el que vamos a hacer un poquito de hincapié aquí. Este se compone de, la pastilla va a tener etinil-estradiol más levonorgestrel o noretisterona. Es uno de esos dos. Y consiste en tomar una píldora diaria a la misma hora por 21 días más 7 días de placebo. O sea, son 21 días de píldora que realmente sí contiene los fármacos y son 7 días de placebo. El por qué el placebo es porque es mucho más fácil para una mujer acordarse que tiene que estarse tomando una píldora diario, en vez de estarse acordando que se la tiene que tomar cada 21 días, hacer la cuenta y estarlo calendarizando a tomarse 7 días que son prácticamente eh, placebo. Es azúcar, que es una pastillita que realmente no tiene una interacción farmacológica. Hay que saber que hay algunos hay un régimen que se maneja de 24 días del fármaco más 4 días de placebo. Y esto es con el fin de disminuir los días de sangrado. Este tipo de régimen lo podemos utilizar en pacientes anémicas o con un sangrado abundante. Realmente hay distintas combinaciones que puede utilizar el ginecólogo. Recomendación total es acudir con tu ginecólogo para que te dé el mejor método de anticonceptivo. Y bueno, este es nada más, se puede utilizar con ese fin, o sea, para evitar tanto la pérdida de sangre. Hay que saber y nada más recordar, de nuevo dato random, en países desarrollados o en primer mundo, una de las principales causas de anemia en las mujeres es el sangrado menstrual. Entonces, pues este es un tipo de terapia que podemos utilizar ahí. Y bueno, estos fármacos, estos anticonceptivos orales, hay que saber que van a estar actuando al simular un estado de pseudoembarazo. Vamos a engañar al cuerpo pensando haciéndole pensar que ya está embarazada la mujer. Y con esto inhibimos la liberación pulsátil de las gonadotropinas, de nuevo, FSH y LH para la maduración y expulsión del óvulo. O sea, las estamos inhibiendo y ya no hay expulsión del óvulo. Hay que saber que hay que proveer profilaxis antitrombótica en pacientes que se someten a una cirugía mayor o en pacientes que han tenido un periodo de inmovilización previo. Y uno de estos regímenes que son de los monofásicos es el régimen YUSPE. Lo pueden buscar y ahí sale toda la indicación de cómo se administra. Entonces, ventajas de los anticonceptivos orales. Vamos a ver que puede disminuir la regla y hacerla mucho más predecible, disminuye el acné. Son muy efectivos cuando son tomados apropiadamente, ya lo dijimos del 90 al 99%, pero esto conlleva un estricto apego a que se lo estén tomando los días que son necesarios.
También puede reducir el riesgo de cáncer endometrial y ovárico, eso es importante, y también puede reducir el riesgo de osteoporosis debido al contenido estrogénico. Como desventajas, ya lo comentamos, no previenen las enfermedades de transmisión sexual, no es un método de barrera. La adherencia diaria es difícil para algunas mujeres, ya sea por el trabajo, porque se les olvida, etcétera. Eh, Puede ser un factor predisponente para el tromboembolismo, para hipertensión arterial, para enfermedades de reflujo gastroesofágico. Y hay que saber que algunos efectos secundarios adversos que están relacionados con el uso de estrógenos son las náuseas, el dolor en mamas, cefalea y pues el riesgo de trombosis. Como contraindicaciones de anticonceptivos orales combinados, vamos a ver que la mayoría de las complicaciones, ya lo dijimos, son atribuidas al componente estrogénico y son la lactancia en los primeros 6 meses de posparto está contraindicado si se están tomando estos tipos de anticonceptivos o realmente no hay que tomar estos anticonceptivos si estamos lactando. Eh, y de hecho, si la mujer está lactando, no, digo, no es tan seguro, pero el hecho de que el bebé esté lactando inhibe de cierta forma la ovulación por la prolactina, o sea, por el eje hipotálamo hipófisis que tenemos ahí. Bueno, va a ser tema de otra plática, pero también el hecho de la lactancia puede fungir hasta cierto punto como un tipo de anticonceptivo. Eh, Obviamente no vamos a dar anticonceptivos si hay certeza del embarazo o sospecha del embarazo, si la paciente tuvo o tiene riesgo de una enfermedad tromboembólica, incluyendo trombosis de las venas profundas, una embolia pulmonar, accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o cardiopatía reumática. También está contraindicado si tenemos el riesgo o el antecedente de haber tenido cáncer de mama o de cervix, tumores hepáticos benignos o malignos, enfermedad hepática aguda o crónica, también durante la administración crónica de rifampicina o anticomiciales. Eh, hay contraindicaciones absolutas y relativas. Esta es dependiendo de la bibliografía, digo, no se aconseja que se den una paciente fumadora, sin embargo, algunas bibliografías la consideran relativa si la paciente es menor de 35 años y fuma, se dice que se puede dar el anticonceptivo oral. Y si es mayor de 35 y fuma, está totalmente contraindicado. Esto ya depende del médico tratante, evaluar las condiciones de la paciente. También no los vamos a dar si hay una hemorragia uterina anormal hasta descubrir el por qué la hemorragia, si es funcional o si es estructural, si hay hipertensión arterial sistémica, si la paciente tiene hipertrigliceridemia o hiperlipidemia, si sufre de migrañas. De hecho este también es relativo, pero sabemos que las pueden complicar. Y pues la epilepsia, como ya lo dijimos, porque no es porque el anticonceptivo las causen o empeoren las crisis convulsivas, sino que tienen muchas interacciones con los fármacos anticomiciales. Entonces se prefiere no utilizar este tipo de método anticonceptivo. Y algo que hay que saber también es que en mujeres con hemorragia uterina normal que sí tienen una contraindicación absoluta para los anticonceptivos orales, una opción que se puede utilizar es el ácido tranexámico. Esto no es anticonceptivo, sino para el sangrado. También hay que saber que las dosis altas de anticonceptivos orales pueden predisponer a candidiasis vaginal. Esta es una infección de todo el tracto vaginal, del introito vaginal y del tracto vaginal. Eh, entonces nada más hay que saber que se predispone de riesgo de que se desarrolle eso. Y hay que saber que pacientes diagnosticadas con VIH que estén bajo un tratamiento antirretroviral, saber que el ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa, disminuye la efectividad de los anticonceptivos orales. Entonces si se está tomando este medicamento hay que informarlo al ginecólogo, o uno como médico hay que estar al tanto de esta interacción para pues proveer el mejor método anticonceptivo. Siguiendo con los métodos hormonales, vamos a ver el parche. Este libera estrógeno y progesterona y va a estar durando una semana. Una desventaja es que quizás no es tan privado porque ya sea en el gimnasio, en cambiadores o en X circunstancia, pues las personas se pueden dar cuenta que tenemos el parche. Entonces, pues nada más es el dato de la privacidad.
También existe el anillo vaginal. Este es un anillo flexible que se inserta en la vagina. Este está impregnado con estrógeno y progesterona. Y a pesar am, del rumor sí, del rumor, no se siente en las relaciones sexuales ni tanto para la mujer ni para el hombre. Entonces no hay, digo, no es excusa para no utilizarlo. Las inyecciones, hay que saber que es una inyección intramuscular de medroxiprogesterona. Esta se aplica en el área deltoidal. Y cada inyección dura alrededor de 3 meses. A largo plazo va a causar amenorrea. Sin embargo, hay que saber que en el inter, antes de que cause la amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, puede desarrollar periodos irregulares antes de esta amenorrea. Entonces la paciente pues no sabe cuándo va a arreglar y pues puede ser un poco molesto. También hay que saber que un efecto adverso de la inyección de medroxiprogesterona es que va a disminuir la densidad ósea a largo plazo, y por esto mismo hay que optimizar la ingesta de calcio. Después vamos a ver el implante. Este tiene una efectividad del 95 al 99%. Este se va a estar colocando en el área del bíceps. Va a estar liberando progestina y dura hasta por 3 años. Mm, Dato aquí clave es que está cubierto de un polímero que evita una reacción fibrótica. Entonces, para los que se pregunten, no se va a pegar o sea, no se pega en el brazo, no se hace toda una cicatriz. Eh, Algo que hay que considerar es que se requiere una cirugía, entre comillas. Es una cirugía mínima para su colocación, debido a que hay que hacer una leve incisión en el brazo, y se coloca ya sea eh, con un aparato que parece como una pistolita, o con un tipo de jeringa. Las contraindicaciones son el embarazo, de nuevo el riesgo trombótico, tumores hepáticos y el riesgo de CA de mama. El DIU, si vamos a hacer un poquito de hincapié, hay que saber que es la forma más efectiva de anticoncepción, que de hecho tiene un porcentaje de efectividad mayor del 99%. Entonces, muy seguro, es el que conocemos como forma de T. Hay que saber que debe de ser colocado por un médico. Esto debido a que si lo coloca alguien que no tiene tanta experiencia, que no es un médico, hay un riesgo de la perforación uterina, y pues eso ya es una complicación algo grave. Este método es ideal para las pacientes que no quieren, entre comillas, preocuparse por el método anticonceptivo. Prácticamente hay una inserción y se olvidan de estar tomando pastillas o inyecciones, etcétera. Y tenemos de dos tipos: el medicado, que se llega a comercializar como Mirena, y el de cobre, que no es hormonal. El medicado, nada más hay que saber que va a estar liberando una progestina, que a saber es el levonorgestrel. Por lo general, lo que podemos ver en la imagen, es como un tubito, y este contiene 52 miligramos de levonorgestrel, y a saber va a estar liberando 20 microgramos al día. Lo que va a estar haciendo es que hace un moco espeso que dificulta el paso de los espermatozoides al útero. Va a estar reduciendo la motilidad ciliar de las trompas de falopio. Em, es muy seguro y es muy, muy, muy raro, pero nada más hay que, digo, saber el dato que en casos muy raros donde sí hay una fecundación y una implantación, esta se puede dar en la ámpula ovárica. Hay que conocer que el lugar de implantación de un embarazo ectópico más común es en el ámpula ovárica. Y debido a que el Mirena me está alterando la motilidad de las trompas de falopio y del óvulo que va viajando por ahí, y, si se va a fecundar ahí, y si se queda ahí o se implanta por ahí, pues tenemos el riesgo de que haya un embarazo ectópico. Em, Continuando, el DIU medicado también produce una atrofia de la pared endometrial. Hay que recordar que no tiene estrógeno. Este va a estar durando de 3 a 5 años, y una ventaja de este tipo de métodos del dispositivo intrauterino, que es lo que significa DIU, es que hay una fertilidad inmediata al retiro. Si la paciente se lo coloca y dice, sabes que después de un año ya tiene deseos de concebir, obviamente el médico lo tiene que retirar, y pues prácticamente en ese momento ya vuelve a ser fértil, y ya pues puede cumplir sus deseos de concebir. Después tenemos el otro tipo de DIU, de dispositivo intrauterino, el cual es de cobre, y aunque lo incluye aquí, no es un método hormonal, es meramente físico. El DIU de cobre va a tener una acción espermicida,
Y también va a estar causando una inflamación en el istmo de las trompas uterinas. Esta reacción inflamatoria es lo que prácticamente con lo que conseguimos el evitar el embarazo, ¿no? Algo que hay que saber es que el DIU de cobre puede durar hasta 10 años, son 5 años más que el DIU medicado. Sin embargo, hay que estar acudiendo a citas con el ginecólogo y seguir pues totalmente las indicaciones. Como ya dijimos, lo podemos remover antes si hay deseos de concepción. Muy raramente también hay riesgo de infección al momento de colocar el DIU. Esto puede ser si hay un roce con la flora de la exterior de la vagina, o sea, se puede haber una infección con Staphylococcus aureus, pero para exámenes y para también conocerlo, uno de los microorganismos que se ve involucrado en esta infección es el Actinomyces israelí. Y pues también hay que saber que con el DIU hay un riesgo de perforación. Contraindicaciones del DIU va a ser el embarazo, sangrado, una hemorragia uterina normal. De nuevo, antes de cualquier método anticonceptivo, si la paciente nos refiere un sangrado uterino anormal, hay que identificar qué es lo que lo está causando antes de proveer los anticonceptivos, que en algunas ocasiones, cuando es de tipo funcional, los anticonceptivos lo van a corregir este sangrado uterino normal, pero pues tenemos que identificar la causa, ¿vale? Entonces, contraindicaciones, ya dijimos embarazo, sangrado, infección totalmente contraindicado. Si la paciente tiene una infección, una cervicovaginitis o una enfermedad pélvica inflamatoria, totalmente contraindicado el DIU, hay que resolverla antes de poderlo administrar. También está contraindicado si tiene alguna anomalía anatómica o fibromas. Esto es por el riesgo de que se llegue a mover o que no haya una correcta colocación o de hecho una perforación. Y pacientes que tengan alergia al cobre, pues no podemos poner el DIU de cobre. O pacientes que tengan enfermedad de Wilson, pues tampoco. También está contraindicado. Por último, de los métodos hormonales, la píldora de emergencia. Nada más hay que saber que este es el post-day o la píldora del día siguiente, que pues también es muy, muy común. Hay que evitarla, hay que procurar tener un método anticonceptivo estable, pero bueno, si se tiene que utilizar, nada más hay que saber que su eficacia disminuye conforme pasa el tiempo de la relación sexual. Lo idóneo es tomarla lo más próximo a cuando se tuvo el riesgo de quedar embarazada. Y nada más hay que saber que el máximo para consumirla van a ser de 120 horas, o en otras palabras, 5 días. Después de los 5 días es prácticamente nulo su efecto. Y aunque se tome de este rango de 5 días, su efectividad varía del 70 al 74%. Entonces, digo, si ya vimos todos los métodos anticonceptivos previos, que la efectividad realmente es alta, o sea, es arriba del 90%, no hay razón para optar por este, salvo que pues realmente pues se les chispoteó y pues hay que utilizarla, ¿verdad? Y de hecho, si es dentro de las primeras horas, preferible a la píldora de emergencia, las guías de práctica clínica marcan que el DIU de cobre es el método anticonceptivo de emergencia más efectivo. Entonces, si no hubo esa precaución antes, pues pueden ir con el ginecólogo al día siguiente y prácticamente pedir el DIU y nos quitamos de problemas, ¿no? Ya viendo los métodos no hormonales, estos se van a dividir en métodos de barrera y ya los métodos quirúrgicos. Eh, todos tienen el rasgo común de que van a impedir que el espermatozoide tenga contacto con el óvulo. El primero que vamos a ver es los condones, el condón masculino, que pues es una capa de látex que va a estar recubriendo el pene, el condón femenino, que también es látex que se introduce por el introito vaginal y pues va a estar recubriendo la entrada del cervix. Algo que hay que saber es que no se deben de utilizar los dos juntos. Nunca utilizar el condón masculino con el femenino, ni para los hombres que piensan que utilizar dos condones es digo, doble protección para nada. La fricción entre el látex, digo, va a hacer que se rompan. Entonces, en vez de, en vez de tener esta función protectiva, pues, digo, se va a romper y vamos a tener un efecto no deseado. Las ventajas de los condones es que solo lo tenemos que utilizar en el momento de la relación sexual. No es como que lo tengamos que traer ahí puesto. O sea, voy a tener relación sexual, hago uso de este método anticonceptivo y bye. Eh, Tiene efectos adversos mínimos. El único que sí sería es la alergia al látex, que hay que intentar conseguir condones que sean de otro tipo de material.
Y una ventaja excelente que todos deben de procurar es la que previene muchas enfermedades de transmisión sexual. Si bien no tiene una protección al 100%, sí es un gran margen de protección. Entonces, así una mujer esté tomando un método hormonal, si es que tiene varias parejas sexuales o una pareja sexual no fija, pues aunque ella esté tomando su método anticonceptivo hormonal, de preferencia que el hombre o ella misma también utilizar un método de barrera, esto nos da pues aún más seguridad de que no se vaya a quedar embarazada y nos provee seguridad de barrera para la transmisión de enfermedades sexuales. Eh, Como desventajas, está muy chistosa, pero viene, hay que decirla, interfiere con la espontaneidad, o sea, prácticamente está en el momento y pues hay que recordar que lo tenemos que usar y, pues cortarle ahí tantito la pasión pues, para que se lo puedan poner, ¿no? De nuevo es necesario recordar portarlo y usarlo, es por esto que también disminuye su índice de eficacia, porque el usuario, digo, se le puede olvidar y nos vamos así. Se puede romper y como desventaja ya dijimos, cualquiera, la mujer o el hombre pueden tener una alergia al látex. Después vamos a ver el diafragma. Este prácticamente lo que hace es que bloquea el paso del esperma en su entrada a la cavidad uterina y la mayoría se les adiciona espermicidas. Ahora, viendo ya los métodos quirúrgicos, vamos a tener los dos. Es la OTB, la oclusión tubárica bilateral. Esta es muy común que se ofrezca para las pacientes que ya tuvieron hijos o, digo, si conoces a alguien que haya tenido hijos, la ofrecemos mucho en el hospital al momento después del parto. Esto es para aprovechar la posición del útero que ya no es grávido, que está en el proceso de involución, pero todavía está muchas veces a la altura de la cicatriz umbilical, entonces está arriba, entonces con una pequeña incisión, de hecho si se hizo una cesárea, pues ahí mismo aprovechamos ese mismo momento quirúrgico para hacer la oclusión tubárica bilateral. Y si no, de todos modos, se puede, aunque haya sido un parto vaginal, se puede hacer una pequeña incisión. Y ahí aprovechamos para que no sea una cirugía tan invasiva y pues poder hacer esta cirugía. Y la otra opción, que es en el hombre, es la vasectomía, en la cual pues prácticamente cortamos los ductos espermáticos y prácticamente eso, con eso ya el hombre sigue eyaculando, pero ya hay una azoospermia, ya no hay espermatozoides en ese líquido que en la eyaculación. Entre estos dos es muy importante saber que la vasectomía es mucho menos invasiva y es un método mucho más seguro en cuanto al acto quirúrgico y a infecciones, etcétera. Entonces, pues ahora sí que por el equipo, digo, el hombre es el que debería de optar por este método ya definitivo, pues, y que no les dé ansiedad y pues por el bien de la pareja, pues lo idóneo es que el hombre se practicar la vasectomía, pero si no, pues también la mujer está la opción de la OTB. Por último, vamos a ver los métodos naturales. Estos no son para nada recomendados, pero los vamos a mencionar. Existe el método del ritmo, el cual consiste en tener relaciones en ciertos días del ciclo. Eh, Esto es por los cambios que se dan dentro de las fases de la ovulación y prácticamente del ciclo ovárico. Vamos a tener cambios en la mucosa cervical y cambios en la temperatura corporal. Así es como se supone que se puede identificar cuándo tener relaciones o no. Pero pues hasta ahí realmente no nos vamos a meter mucho en esto porque no se recomienda para nada. Otro método que también se conoce como método natural es la interrupción del coito previo al momento de la eyaculación. Prácticamente antes de que el hombre vaya a eyacular, pues retira el pene de la vagina y no eyacula dentro. De nuevo, no es nada confiable porque el líquido preseminal, mientras está teniendo la relación sexual, pues ahí ya hay espermatozoides presentes. Entonces, ahora sí que ni la puntita, ni porque pues es muy probable que la mujer resulte embarazada. Eh, También digo, aunque esta es una clase para personal de la salud, para personas ajenas que pueden estar llegando viendo este video, yo creía que no pasaba, pero sí pasa y es increíble, pero hay personas que piensan que si es en la noche o así, pues los espermatozoides están dormidos, obviamente no.
a cualquier hora del día, si hay una eyaculación dentro, digo, va a pasar, entonces pues no existe eso de que los espermas estén dormiditos, ¿no? Eh, ya por último, hay que saber el método 100% confiable y el que todos debemos practicar va a ser la abstinencia, muchachos. Entonces, eh, nada, se crean. Pero sí, el método 100% confiable en el que realmente no hay posibilidad de que quedemos embarazados es la abstinencia, no tener relaciones. Y nada más ya para terminar, la anticoncepción en el climaterio. Hay que saber que las mujeres que están en el proceso de la menopausia, dato cultural, la menopausia es normal después de los 40 años, en mexicana se da alrededor de los 49 años, previo a los 40 años ya es una falla ovárica prematura, pero bueno, las mujeres que están en el climaterio, nada más hay que saber que la terapia anticonceptiva hormonal no va a sustituir a la terapia de reemplazo hormonal. O sea, si le estamos dando anticonceptivos, pues no reemplaza, no es un buen reemplazo para valga la redundancia, la terapia de reemplazo hormonal, eh, para tratar el síndrome climatérico. Eh, y nada más hay que saber que vamos a estar recomendando el DIU de cobre o el DIU medicado con levonorgestrel en aquellas mujeres que están en la etapa de transición que requieran un método anticonceptivo. Este es el que más recomendamos, ¿vale? Y pues con esto terminamos. Espero haya sido de utilidad la clase. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en la cajita de los comentarios o en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Y pues lo intentamos contestar. Muchas gracias.